Buenos días, les voy a hablar de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Mi nombre es Lidia Saroto y vamos a empezar. A partir de ahora vamos a decirle a Ion, así mucho más fácil nombrarla, y los objetivos de la clase son revisar el manejo actual y actualizar las opciones de tratamiento. Es la neuropatía óptica aguda más común en pacientes mayores de 50 años. La edad de presentación promedio es de 60 y tiene una pequeña predilección por el sexo masculino y se da más en raza caucásica. El paciente va a venir a la consulta diciendo que perdió la agudeza visual de un ojo de forma indolora, ictal, es aguda, dice que fue de un momento para el otro, la asocia cuando se levanta a la mañana. Esto en la mayor cantidad de personas, ¿no? Puede ocurrir que no, pero el mayor porcentaje dice, uy, me levanté a la mañana y me desperté viendo menos de un ojo. La agudeza visual va a ser más de una décima, generalmente, ¿no? Por supuesto. Y el defecto pupilar aferente relativo, si el otro ojo es sano, lo vamos a encontrar en el ojo donde le disminuyó la agudeza visual. Es muy importante preguntar por los factores de riesgo asociados, ya que en el 60% vamos a encontrar uno o más de ellos, como hipertensión arterial, diabetes, apnea obstructiva del sueño. Con respecto a esta última, es fundamental tener esta hojita del cuestionario de Berlín, en donde vamos a preguntarle al paciente acerca de síntomas y vamos a saber, de acuerdo a un score, si es necesario derivarlo para que lo comiencen a tratar por apnea obstructiva del sueño o no. No solo vamos a prevenir a este paciente que tenga un ion no arterítico del ojo contralateral, sino también que en un futuro puedan tener ACV o infartos de miocardio. Otros factores de riesgo que hay que buscar son los oculares. Shahide en 1974 había visto que tenían discos de riesgo en más del 90%, ¿no? Pero se hizo un trabajo en 1987 con 126 pacientes y encontraron que tenían discos de riesgo. ¿Qué es esto? Es cuando la excavación o no la tienen o es mínima. La relación es pequeña, excavación, disco. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de 1 millón de axones van a entrar en un canal mucho más pequeño, escleral, y esos axones van a estar apiñados, apelotonados. Y se cree que una vez desencadenada la isquemia, esto la haga perpetuar en el tiempo. Otro factor de riesgo ocular son los de Usen. Y acá le quería mostrar qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el fondo de ojo de un paciente con ion. Generalmente vamos a ver borrosos el borde del anillo neuroretinal, puede acompañarse o no de hemorragias peripapilares y también puede acompañarse o no de arterias retinales que pueden ser difusas o focalmente más estrechas. Esto me parece importante traerlo para que ustedes sepan que en el ion no arterítico, como es este caso que vemos el edema o la falta de definición de los bordes del anillo neuroretinal, como me gusta más decir a mí, vemos que pasados 2 o 3 meses encontramos una palidez del anillo neuroretinal donde hubo edema. En cambio, en el ion arterítico, que como saben es una urgencia oftalmológica porque el paciente puede llegar a quedar ciego en el término de 15 días, ya que se bilateraliza rápidamente sin tratamiento, fíjense que el edema es generalizado y es un edema muy pálido, acompañado por exudados algodonosos que hablan de isquemia en la retina. Y a los 2 o 3 meses, la diferencia es que aparte de una palidez del anillo neuroretinal, vamos a encontrar que se excava ese disco óptico. Esta es la diferencia entre el arterítico y el no arterítico, que podemos hacer un diagnóstico retrospectivo si allí lo que hubo fue una isquemia no arterítica o una isquemia producto de una arteritis de células gigantes. Con respecto a la fisiopatología, en realidad no se sabe con exactitud la fisiopatología exacta. Sí podemos decir que es multifactorial y es debida a la interrupción transitoria en la circulación de la cabeza del nervio óptico llevando a la isquemia. Ahora, si esa hipoperfusión isquemia es producto de una aterosclerosis local con o sin trombosis, de una embolización de fuente remota, hipoperfusión generalizada, vasoespasmo, o fallan los mecanismos de autorregulación, no lo sabemos, no lo podemos decir con certeza. Yo aquí les quise hacer como un pequeño cuadrito explicando cómo la hipoperfusión asociada a la falla de los mecanismos de autorregulación y a una relación excavación disco pequeña va a llevar a la isquemia del nervio óptico, a su vez éstasis del flujo axoplásmico, este éstasis produce edema de las fibras del nervio óptico, ese edema va a comprimir los capilares y así se genera un círculo vicioso que lleva a la isquemia y al infarto del nervio óptico. También es importante esto, yo hago mucho hincapié en los factores de riesgo vascular. Estos factores de riesgo vascular no solo van a comprometer a los paredes de los vasos en forma crónica, sino que también van a afectar los mecanismos de autorregulación, llevando a una alteración a nivel del flujo, ya que van a comprometer la presión de perfusión y la resistencia vascular. Con respecto a los exámenes, en general, obviamente tenemos que saber cómo está esa función visual para después poderla comparar y saber cómo va a seguir en el tiempo ese paciente. Entonces le vamos a pedir campo visual computado, que generalmente vamos a encontrar una anianopsia altitudinal, y OCT, que en un comienzo va a haber un aumento de la capa de fibras por el edema, y después vamos a encontrar una disminución de las mismas. Como está muy relacionado con enfermedades sistémicas vasculares, pedimos un laboratorio, principalmente si tenemos dudas para descartar arteritis de células gigantes, eritro y PCR, y el resto un laboratorio general. Presurometría de 24 horas, porque se asocia a hipotensiones nocturnas marcadas, polisomnografía si sospechamos de apnea obstructiva del sueño, y a veces ecodoppler de vasos de cuello o ecocardiograma si se asocian otros síntomas de isquemia ocular en general. Estudio de trombofilia solamente en pacientes jóvenes sin riesgo cardiovascular, en iones bilaterales y simultáneos, historia familiar o personal de trombofilia, y cuando no encontramos en ese paciente discos de riesgo. Algo fundamental
es que el diagnóstico es netamente clínico. Los exámenes que nosotros le pidamos van a mostrar lo que el paciente no tiene. Con respecto al OCT, que le vamos a pedir siempre, bueno, acá tenemos el primer trabajo que habla que la capa de células ganglionares plexiforme interna ya comienza a adelgazarse al mes o a los 2 meses del inicio de los síntomas. Esto sugiere que es un excelente biomarcador de pérdida estructural temprana en el ayón no arterítico. Y también es importante porque se vio que se correlaciona con la pérdida de agudeza visual y de campo visual, más que las medidas de capa de fibras del nervio óptico. Por otro lado, este es otro estudio del 2020 en donde hicieron angio-CT a 20 pacientes con ayón y a 20 pacientes de grupo control. Y lo que encontraron es que tenían la densidad de los vasos peripapilares disminuida. Y también encontraron dilatación y tortuosidad. Entonces, lo que como conclusión llegan, dicen que el angio-CT es una herramienta útil para diagnosticar ayones no arteríticos. Con respecto a este trabajo, lo que dice es que se encontró que también tienen, no solamente lo que les acabo de decir, el angio-CT, disminución de los capilares peripapilares y disminución de la capa de células ganglionares, sino que se vio que tienen un tejido prelaminar con mayor volumen, que asociado a un disco óptico pequeño, hacen que el espacio sea más reducido todavía. Bueno, es muy importante conocer la historia natural de cualquier enfermedad, porque el paciente nos va a preguntar qué me va a pasar con el ojo, voy a tener la misma patología en el otro, entonces siempre es importante saber la historia natural para poder responder al paciente. En este caso, la que nos enseña la historia natural del ayón es el ION-EDT. Es un trial multicéntrico, prospectivo, doble ciego, que incluyó 258 pacientes y le hizo fenestración de las vainas del nervio óptico a 129 de ellos antes de los 14 días del episodio agudo. Lamentablemente, se tuvo que dejar de hacer el estudio porque se vio que la fenestración de las vainas no solo no mejoraba la función visual, sino que la empeoraba. Entonces, ¿ellos qué pensaban? Se basaban en la teoría que la pérdida progresiva visual era debida a un edema intraneural posisquémico, y eso produciría deterioro secundario, no solo del flujo vascular, sino también del transporte exoplásmico. Entonces, ¿qué pensaron? Si ellos hacían una fenestración, iba a disminuir la presión del fluido cerebral subaracnoide o perineural y así mejorar tanto el transporte vascular como el axonal. Pero bueno, no fue así, lamentablemente. ¿Y qué nos enseña? La historia natural del ayón es la siguiente. Esos pacientes van a recuperar 3 líneas en un 42% a los 6 meses sin tratamiento. El compromiso del ojo contralateral es de un 15% a 5 años. Y fíjense que el ayón recurrente es rarísimo, es menos del 5%. Otro dato importante, hay un metaanálisis que estudia también pacientes con ayón, en donde dicen que es imposible predecir el pronóstico visual solamente basándonos en la severidad del primer ojo afectado. Otro estudio también de Anthony Arnold, que sabe muchísimo de este tema, es un médico que se desempeña en la Universidad de California, dice que no es tan poco frecuente encontrar ayones en menores de 50 y que cuando lo encontramos, el compromiso en el ojo contralateral es del 42% a los 6 meses. Fíjense que es muchísimo mayor que en los pacientes mayores de 50. La hipertensión arterial y la diabetes no se discute que son factores de riesgo para ayón. Lo que sí se discute es la hiperlipidemia, el tabaquismo, la hiperhomocistinemia y los factores de riesgo protrombóticos. Igualmente los vamos a pedir porque son importantes como para regular, si llegasen a tener alterados estos factores, sirven para regular sistémicamente a ese paciente. En cuanto a la hipotensión arterial nocturna, la realidad es que esto sí es muy controvertido, no todos dicen que es un factor de riesgo, pero Heide, que es la persona que más artículos de ayón no arterítico ha publicado, y arterítico y muchas otras patologías, nos dice que la hipotensión arterial marcada, severa, puede contribuir a la hipoperfusión del disco óptico y superar al sistema de autorregulación. Por eso, y él, ¿cómo lo puede demostrar? Porque dice que en el estudio de él, los pacientes se despertaban viendo poco, en más del 75%, y que la presurometría de 24 horas daba hipotensiones marcadas por la noche. En realidad, el IONDT, que es el estudio que les acabo de hablar, no puede corroborar que los pacientes se levantaban con pérdida visual, sino lo que dice es que o no se acuerdan, o si se acuerdan no es por la mañana. Y por otro lado, este otro trabajo, que habla de ION y presurometrías de 24 horas, tampoco pudo demostrar hipotensiones nocturnas marcadas. Entonces, como les dije, es controversial. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital y en mi práctica privada? Yo pido monitoreo de 24 horas porque realmente se ve que generalmente tienen hipotensiones nocturnas y más que nada si los pacientes toman la medicación antes de acostarse, la medicación hipotensora. Por eso hay que charlar con el cardiólogo para que no les dé antes de acostarse cuando detectamos esto, sino más hacia la tarde. ¿Qué hacen en el resto del mundo? Bueno, por ejemplo, el doctor Sestari de la Universidad de Harvard dice que el monitoreo no va a afectar el pronóstico visual, pero nos va a dar información adicional relacionada con patrones de hipertensión arterial que quizás el paciente no sabía que la tenía, o si la tenía, no estaba bien controlada esa presión, la puede modificar. Y así voy a prevenir eventos vasculares futuros. ¿Qué pasa con el doctor Arnold de la Universidad de California? Él no la pide, dice que no se justifica, no solo porque el monitoreo es caro, sino porque no hay evidencia que demuestre que la caída de la presión nocturna aumenta el riesgo de ayón. Ni tampoco hay evidencia que si yo modifico la presión, voy a disminuir el riesgo de progresión o el riesgo de ayón en el ojo contralateral. Entonces, como ven, es un tema controvertido. Nosotros pedimos la presurometría de 24 horas. Con respecto a la apnea obstructiva del sueño, no hay duda de que es un factor de riesgo, no solo para impedir que el paciente tenga ayón en el otro ojo, sino también tratando la apnea del sueño vamos a impedir que tengan infartos de miocardio y ACV. Así que es muy importante hacer hincapié en la anamnesis acerca de la apnea. Este es otro estudio que se hizo en donde remarcaron que los drusen bilaterales y que
la apnea obstructiva del sueño mal tratada, es decir, que no esté tratada con la presión positiva de oxígeno, predispone al ayón arterítico. Muy bien, llegamos al tratamiento del ayón arterítico. Ningún tratamiento de todos los tratamientos que se han probado, que son muchísimos, demostraron efectividad. Y yo lo que le voy a traer acá son las palabras del maestro Jaire. Él las aplica para la obstrucción de vena central de la retina, pero perfectamente pueden trasladarse a el ayón arterítico. Y lo que dice es que cuando una enfermedad que no tiene tratamiento, tiene muchos, porque todos intentamos que tenga un tratamiento y tratar de dar una solución al paciente. Pero que generalmente en estos casos, la evolución natural es mejor que el tratamiento que tratamos de dar. Y a veces es un arma de doble filo y empeora más que mejorar esa evolución visual. En este esquemita, yo lo que trato de hacer es demostrarles los tratamientos que creíamos que iban a funcionar en el ayón no arterítico. El primero de ellos es el IONDT, que ya les dije que se tuvo que frenar las fenestraciones de la vaina del nervio óptico porque empeoraba la función visual, así que lo sacamos. Por otro lado, tenemos un estudio europeo que se hizo con brimonidina, que trataron de probar la eficacia y la tolerancia. Es un estudio prospectivo, doble ciego. Le daban alfagán a los pacientes que encontraban a 7 días del inicio del ayón, pero vieron que no mejoraba la agudeza visual. No hubo una diferencia significativa, así que también a este lo vamos a sacar de esta lista porque no hubo diferencia significativa con la evolución natural. El del trabajo de Jaire lo voy a hablar un poquito más adelante y vamos al trabajo de Reboleda, que es de corticoides por vía oral. La contra de este trabajo, ¿ellos qué dicen? Dicen, no, el corticoide no hace nada, no mejora la función visual, así que no hay que darlo. Pero la crítica a este estudio, que solo tiene 10 pacientes, es prospectivo pero no es randomizado. Así que bueno, si ellos dicen que no, lo sacamos. Este otro de Saxina, en realidad es un estudio prospectivo randomizado de 38 pacientes. También dicen que no sirve dar corticoides vía oral, no cambian nada el pronóstico visual, pero si hay que criticarlo, yo también lo critico porque no incluyó pacientes diabéticos, que sabemos que es un factor de riesgo muy importante. Seguimos. Triamcinolona. La triamcinolona, hay muchos trabajos que han probado y han tratado de probar que mejoraba, pero este es el de más pacientes. Aquí hay 17 pacientes tratados con 4 miligramos intravítrea de triamcinolona, es un estudio no randomizado, retrospectivo, y ellos dicen que mejora la función visual, pero en realidad, por eso es muy importante saber la evolución natural, no la mejora. Es igual que la evolución natural, así que la triamcinolona intravítrea no sirve. El bevacizumab también fue probado, este es un estudio de 17 pacientes tratados con 1,25 miligramos intravítreos, no randomizado, y aquí sí llegaron a la conclusión de que no altera el curso natural de la enfermedad. Otro dato que les digo, han sido tratados pacientes con bevacizumab por otra patología como edema macular diabético, por ejemplo, y se vio que entre la semana 3 y la semana 1 y 3 aparecieron ayones no arteríticos, como para que los tengan en cuenta. Este es otro estudio que era el primer estudio que trataba la neuroprotección ocular. Era un estudio novedoso porque actuaba en la apoptosis celular, tratando de inhibirla, pero lamentablemente se dejó de hacer porque vieron que no hubo mejoría. El Regenera, que después se los cuento, y les voy a hablar también del corticoide de Jaire. Por otro lado, la aspirina, que tanto se preguntaban si la aspirina iba a prevenir el desarrollo de ayón en el ojo contralateral, se sabe que no previene el desarrollo del ayón contralateral, así que no hay que darla, no tiene bases científicas. Este es un trabajo también que, en un artículo que salió de Anthony Arnold, diciendo que no hay que dar aspirina. Bueno, el trabajo famoso de Jaire reclutó 613 pacientes, de los cuales trató con corticoides 312. Él le daba 80 miligramos de corticoides día por 14 días, con un descenso lento de 2 meses. Y llegó a la conclusión que mejoraba la agudeza visual, el campo visual, el edema del disco óptico en el grupo tratado. ¿Cuáles son las críticas de este trabajo? Por supuesto que no es randomizado, no es doble ciego, que el grupo que no se trató tenía más edad y mayores factores de riesgo. Pero ¿qué pasa? Acá viene el punto. La realidad es que no hay otro trabajo como este que diga que mejora la función visual. Es decir, falta un trabajo prospectivo, randomizado, doble ciego, que asevere que el corticoide sirva o no sirva. Y este es el único trabajo que dice que mejora la función visual. Por supuesto que uno como médico quiere dar una respuesta al paciente, pero por otro lado quiere hacer medicina basada en la evidencia, que este trabajo no lo tiene. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a darle corticoides, pero vamos a darle corticoides en determinados casos y no en todos, como hacen el doctor Andrew Lee de Estados Unidos y Nancy Newman y Valerie View. Ellos le dan corticoides solamente en estos casos, y nosotros hacemos lo mismo. Cuando es un ayón a menos de 15 días del inicio, la agudeza visual de 20/70 o peor. En casos de ayón incipiente, que es cuando vemos al paciente con un edema de disco óptico sin deterioro de la agudeza visual. Visión monocular, en casos raros, pero puede ocurrir, de ayones bilaterales y simultáneos. Y obviamente que no tengan riesgo significativo a los efectos adversos de los corticoides. En estos casos, damos corticoides vía oral, nada más. Este es otro trabajito de eritropoyetina, en el cual fue randomizaron en grupo de eritropoyetina 34 pacientes, corticoides vía oral 33 y control 32. ¿Y qué conclusiones llegan? Que la eritropoyetina dada antes de los 5 días del episodio agudo, o sea, muy temprano, después que haya tenido el ayón no arterítico, preserva la estructura y la función del nervio óptico. Ustedes saben que la eritropoyetina es una hormona que es antioxidante y antiapoptótica. Entonces, bueno, consideran que ayuda y preserva la función del nervio óptico. Este es el otro estudio que les hablé, el Regenera, que la verdad que es un trial que evalúa la eficacia y seguridad de la savia de una planta. Lo novedoso es que el ayón pudo haber pasado un año, dentro del año que haya pasado el ayón, que ya lo reclutan a ese paciente, le dan de forma subcutánea 2 veces por semana durante 26 semanas,
El estudio preliminar fase 2 parece que tuvo buenos resultados. También lo están usando para la enfermedad de Alzheimer y se cree que estimularía la formación de nuevas neuronas y sus sinapsis. Realmente todavía no hay conclusiones de este estudio, por eso no se las puedo dar. En otras partes del mundo, ¿qué usan para ayuno arterítico? Medicina ayurvédica, un tecito de hierbas o acupuntura. Bueno, por ahora yo este tratamiento no lo estoy dando, no sé si tiene efecto, pero en otras partes lo usan. Por último, antes de terminar la charla, les voy a contestar preguntas que generalmente en esta clase me hacen. Una es, ¿hay relación entre el ayón y el sildenafil? ¿La amiodarona es un tipo de ayón o produce ayón? La papilopatía diabética, ¿qué es? ¿Es ayón o no es ayón? Empecemos por la primera. Ustedes saben que el sildenafil disminuye la presión arterial porque es un vasodilatador. Entonces, por lo tanto, puede empeorar esa hipotensión nocturna de la cual yo les hablé. Más aún en pacientes que toman antihipertensivos por la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir los consejos del doctor Haide y aconsejar a los pacientes que no deberían tomar drogas para disfunción eréctil si tienen discos de riesgo cardiovascular, historias previas de ayuno arterítico o toman hipotensores. Y el doctor Arnold agrega que recomendaría a los pacientes que van a prescribir, o a los médicos que van a prescribir esta droga, enviar al paciente al oftalmólogo para evaluar si tienen disco de riesgo. Y si tienen disco de riesgo, advertir que pueden llegar a tener ayuno arterítico. La amiodarona. ¿Qué pasa con la amiodarona? ¿Qué es lo que hace? Ustedes saben que la amiodarona es un antiarrítmico. Es todavía debatido si se asocia o no al desarrollo de una neuropatía óptica anterior bilateral, que mimetiza al ayuno arterítico. El problema es que los pacientes que toman amiodarona, ustedes saben que tienen un riesgo, una enfermedad cardiovascular severa. Entonces, es medio como que se mezclan ahí las cosas, ¿no? Pero produce una pérdida visual subaguda o lentamente progresiva. La toxicidad relativa a la dosis. Y generalmente el paciente que va a tener una neuropatía óptica anterior por amiodarona la tiene en los primeros meses de tomarla. Entonces, cuando le sacamos la droga, recuperan tempranamente tanto el fondo de ojo como la agudeza visual. Miren, este es un caso con fíjense que tiene aquí, no se pueden ver los bordes del anillo neuroretinal y aquí por completo, no se ven directamente. A los 2 meses de sacarle la droga, lo recuperan y vuelve a la normalidad tanto la función visual como el fondo de ojo. Por otro lado, la papilopatía diabética. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o 2, pueden tener papilopatía diabética? No tienen una disfunción importante, es decir, nosotros vemos el fondo de ojo terrible, con una edema papila impresionante, y pueden llegar a tener un defecto pupilar mínimo, un defecto mínimo también del campo visual, que puede ser un agrandamiento de la mancha ciega, una depresión focal, o sea, la verdad, poco. Por lo que vemos al fondo de ojo, la verdad que es poco, es como una disociación que se produce. Y los niveles de agudeza visual pueden variar. Ahora, vamos a ver, si coexiste una edema papila, por supuesto que de una edema macular, perdón, ahí sí va a haber una disminución franca de la agudeza visual. Y no tienen dolor, no tienen síntomas neurológicos, eso es lo importante, porque nosotros vemos un edema y pensamos en que tiene un aumento de la presión intracraneana, no. No tienen tampoco inflamación ocular, y generalmente en el 50% ese edema papila es bilateral. Fíjense, esto es lo que se ve. La patogénesis, me olvidaba. La patogénesis no se sabe, se cree que es por un efecto tóxico, por un metabolismo normal de la glucosa. Hoyt dice que probablemente sea una variante de ayón similar en la patogénesis. Otros dicen que se debe a trastornos en la superficie vascular del nervio óptico, pero la realidad es que no se sabe. Fíjense estas fotos. Aquí lo que podemos ver es una papilopatía diabética. Este era un paciente joven con una retinopatía diabética no proliferativa, no tenía pérdida visual. Y lo que vemos es que permaneció edematoso durante 6 meses y aquí también vemos los capilares dilatados. En este ojo también un edema de papila y un edema difuso con una dilatación vascular de la superficie del nervio óptico prominente. Esto es lo más característico. Como conclusión, lo más importante que ustedes tienen que saber es el diagnóstico diferencial con el ayón arterítico, porque el ayón arterítico es una urgencia oftalmológica y si no lo tratamos con corticoides intravenosos urgentemente, no le hacemos el diagnóstico temprano. Con corticoides, ese paciente puede llegar a perder la visión en el transcurso de una semana. En cambio, el ayón no arterítico tenemos que buscar los factores de riesgo vasculares y regularizarlos, y también, para que nos ayuden en el diagnóstico, buscar los factores de riesgo oculares, como son los drusen y el disco óptico de riesgo. Por último, las conclusiones en cuanto al tratamiento. No hay terapia que mejore el pronóstico visual, esto con nivel de evidencia clase 1. Hay que tratar sí o sí los factores de riesgo vascular sistémicos, evitar los antihipertensivos por la noche, porque van a empeorar la hipotensión nocturna que generalmente tenemos en el 10 al 20% de las personas, pero en esos aún más si toman antihipertensivos por la noche, y evitar las drogas de disfunción eréctil en pacientes que tengan ayones contralaterales, discos de riesgo, factores de riesgo vascular o medicación hipotensora. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido la clase.